Presentamos ya a nuestros columnistas. Están con nosotros los doctores Antonio Falcón y Carlos Lorenzo. Buenas noches. Bueno. Falta la licenciada que debe estar firmando autógrafos, ya entra en cualquier momento. Una pregunta. El Teatro del Bicentenario tiene una playa de estacionamiento. ¿Quién es el dueño de la playa de estacionamiento? ¿Alguien sabe? ¿Y quién puede estacionar? Porque veo que siempre está ocupada por autos. En principio sería el Estado provincial el propietario. Y hay una cosa, y la parte de las eras es para directamente autoridades, los funcionarios. Lo demás es libre. ¿Pero cualquiera puede ir y estacionar? Sí, debiera ser así. Pero no he visto a veces que no. No sé. ¿El Parque de Mayo es playa de estacionamiento ya o no? ¿Y por qué está siempre lleno de autos? Nunca lo fue. Playa de estacionamiento. Lo que pasa es que se utiliza a partir de que ha ganado espacio, los espacios pagos han ido ganando, la gente se ha ido para aquel lado. Bueno, pero por ahí dejan estacionar a unos sí, a otros no. Eso es cierto. Y acá en el Bicentenario lo mismo. Es lo que pasaba con el Parque de Mayo, por ejemplo, tiene facultad para hacer multas la policía. Eso es provincial. Sí. No es municipal. En cambio, por ejemplo, que ahí había una foto que nos mandaron de esta tarde en la Sarmiento, entre la Prida y el Libertador, que supuestamente esto era para qué cuidar la casa de Sarmiento, sí. Es una playa de estacionamiento directamente. Bueno, eso es municipal. Eso es municipal. Eso totalmente. Y está la línea amarilla, que es la prohibición de estacionamiento. Con lo cual, esto es una playa libre de estacionamiento en ese lugar. ¿Qué es lo que siempre decimos? ¿Por qué no se hace todo peatonal? Si es que quiere ser, o si no, que se libere la calle Sarmiento. Pero haber hecho eso, solo un pedacito nada más. Bueno, esto es en el Teatro del Bicentenario y esto es en la calle Sarmiento. Pero incluso ahora, en estos momentos, uno va a ver aquí por la calle España, la policía pone son los conitos. Los conitos. Y cuando van llegando la gente que tiene que estacionar ahí, saca los conitos y pueden estacionar. Es decir, están reservando los lugares, casi que son cuidacoches ahora. Con lo cual tampoco tiene sentido que la policía reserve el lugar de estacionamiento para que no camine algún funcionario un poquito más. Pero es que en principio los lugares reservados son solamente por ordenanza municipal. No pueden haber más espacios reservados. También, pero es para quedar bien con algunos. Bueno, pero por ejemplo, los espacios reservados son de hospitales, de hoteles, de lugares cada vez más bancarios, más pintado de amarillo, ¿no? Y para el otro tema, fíjense en el edificio donde estaba el edificio 9 de Julio, sobre calle Mitre. Eso creo que es una playa privada, pública. El terreno del edificio 9 de Julio empieza sobre calle Mitre. Ese terreno es propiedad privada del edificio, que a la sazón fue transferido al Poder Judicial, que parece que no lo va a usar, pero lo usa el Poder Judicial, la playa de estacionamiento le pertenece y es privada del Poder Judicial. Uno de los temas más complicados en la negociación para que el Poder Judicial se vaya a la CABIC, firmaron un acta hace un mes, es que el Poder Judicial dijo, está bien, le devolvemos el edificio 9 de Julio, pero no el estacionamiento. Lo dejaron plasmado en un acta en donde dijeron, para que nos vayamos a la CABIC nos tienen que dejar todavía todo este tiempo el estacionamiento en la calle 9 de Julio. El edificio 9 de Julio. El edificio 9 de Julio. Bueno, en fin. Somos todos iguales, sí, pero hay algunos que son más iguales que otros. Enseguida, yo creo que hay dos abogados, podríamos avanzar sobre un tema. Creo que es un delito de lesa humanidad como el que se ha acusado a Caballero Vidal, explíquenmelo. Puede imputarse incluso 40 años después, como en el caso de Caballero Vidal. Y si las declaraciones que yo leí este domingo en Diario de Cuyo de Adolfo Caballero, el gaucho Caballero, son una amenaza o es una simple opinión. Doctor Lorenzo, ¿debemos guardar y hasta cuándo todas las boletas de pago de servicios, contribuciones e impuestos? A ver, hay que diferenciar las boletas de los organismos privados, se podría decir, y de los organismos públicos. Los de los organismos privados, a partir de la reforma del Código Civil, no deben guardarse más de 2 años. Y de los organismos públicos, en principio serían también hasta 2 años, pero la provincia tiene la posibilidad de hacer una reforma al Código Civil en el plazo de prescripción y ampliarlo, sin tener una determinación del tiempo. Y esto es importante porque antiguamente lo que era prescripción se regía por el régimen del Código Civil.
A partir de la reforma se reconoció la autonomía provincial en materia fiscal y es por eso que en el Código Civil específicamente se establece de que las provincias pueden ampliar el plazo de prescripción. Entonces, si uno tiene una boleta de teléfono, por ejemplo, ese plazo es de 2 años. Si uno tiene una boleta de rentas, hoy estaríamos en el plazo de 2 años, pero si la provincia modifica ese plazo, que sé que hay un proyecto que ya se está avanzando, se puede extender hasta 5, 6, 7 o 10 ¿No era años. 5 años? No, es que eran todas las obligaciones que se pagaban por mes o periodos consecutivos, era por el plazo de 5 años. A partir de la reforma del plazo de prescripción, todas esas deudas pasan a ser de 2 años el plazo de prescripción. Bueno, ¿qué pasa con los bienes no registrables? Supongamos, yo compro un televisor. Mañana debo guardar esa boleta Por el plazo de garantía, solamente. No. 2 años, después la tenencia. No, el plazo 6 de meses o un garantía, año. el plazo de garantía puede ser lo que establece la fábrica Bueno, con pues el sí. plazo mínimo legal, o puede ser que uno extienda ese plazo y llevarlo ¿Qué a pasa 3 o 4. si supongamos alguien dice que ese televisor es mal habido? Yo lo tengo que acreditar de alguna forma. No, pero es que, a ver, una cosa, las cosas muebles se presume la propiedad de quien las detenta. Nada más. Nada más. Si yo tengo un televisor en mi casa y alguien viene y dice, ese televisor es robado, esa persona que está imputando de que yo tengo un bien inmueble que no es mío, tiene que acreditar que es de ella. Si no, se presume de que en ese caso el televisor es de mi propiedad. Cuando recién decía desde los 2 años, ¿es calendario o la fecha? Por ejemplo, si una boleta vence el 15 de marzo, ¿es justo el 15 de marzo de 2 años más o es cuando termine ese Y año? eso depende porque en la legislación provincial, concretamente en el Código Tributario, se establecía un plazo que era para comenzar a regir el plazo de prescripción, valga la redundancia. Entonces, si por ahí pueden ser 2 años y 6 meses, 2 años, porque era a partir del año calendario que le llaman. ¿Qué pasa si yo le reclamo a alguien que me tiene una deuda, sea verdad o no? Sí. ¿Yo tengo alguna responsabilidad cuando reclamo a alguien que me pague algo que no me debe en realidad? A ver, si uno tiene el documento por el cual puede demandar esa deuda, lo tiene que presentar. Si no lo tiene, hay una práctica jurídica que se suele hacer, que se parte con una intimación de pago. Si la persona no desconoce esa intimación de pago, puede ser un documento que jurídicamente puede tener algún efecto jurídico, pero... Vuelvo a un tema que ya tocamos una vez. ¿Qué pasa si a mí me reclaman que debo, digamos, el impuesto inmobiliario de un inmueble que yo vendí hace 30 años y que está acreditado con una escribanía que ha hecho toda ¿Está en el registro de propiedad? está el registro de la propiedad? Me están reclamando una deuda que por supuesto no tengo yo. Ahora, ¿yo puedo acusarlo de algo a quien me hace A ver, eso? primero y principal, solamente se puede reclamar por el plazo de prescripción. No, te lo mandan como si fuera nuevo, la deuda nueva. En ese Que lo caso... vendió hace 30 años, pero una deuda de hace 1 año. En ese caso, a ver, en el caso de los vehículos, Sí. uno, una vez que hace la denuncia de venta, Sí. se exime, digamos, de todo lo que es, porque el organismo está obligado, por un sistema de interconsultas que se denomina, a comunicar las transferencias, ¿Y en las el caso de denuncias inmuebles? venta. Y en el caso de inmuebles, lo que se aconseja es que la persona ponga en conocimiento, si no el Estado, a través de... Y si lo has puesto en conocimiento 4 o 5 veces y lo No, mismo no, siguen ya es mandando... responsabilidad solamente del Estado. Pero si uno ya hizo Si hizo la cambio en el registro de la transferencia, se propiedad, tiene que comunicar, porque todos esos Pero trámites es problema de de la escribanía, puede llegar a ser problema de la escribanía que no comunicó a Renta. Porque todo eso, una vez que ingrese el trámite al registro de la propiedad, ese organismo tiene que comunicar el cambio de titularidad. Entonces, yo sé a que en el partir de ahí Ministerio de se Hacienda exime. están trabajando en un sistema en donde ellos lo llaman como que el Estado deje de tomar de chicos de los mandados a la gente. Entonces, que ellos mismos tengan la obligación de comunicarse con el registro de la propiedad y que sea automático. Esos trámites se comunican y es obligación. Pero que es no decir, sea la persona que tenga que hacer todos los trámites, sino que Rentas tenga que chequear información con el registro de la propiedad y cuando tengan mal el Rentas desactualizado, es responsabilidad del Estado. pero que sea un problema del Estado, que no se lo pasen al particular. Siempre pasa a ser un problema del Estado. Porque en ese caso el Estado tiene que salir a hacer
la demanda judicial para cobrar esos impuestos que supuestamente se adeudan. Y el Estado se expone a una generación de costas, porque si la demanda no tiene procedencia legal, es decir, si, por ejemplo, una falta de legitimación, son todas excepciones que se pueden oponer, y en ese caso el Estado termina pagando costas, que a través de un artículo de la Constitución esas costas se le pueden establecer al funcionario que de manera negligente inició un trámite de ejecución. Sí, lo que hace normalmente el Estado es mandarte la factura cada año cuando empieza. Entonces uno va y se presenta y dice, mire, no me tiene que cobrar porque esto hace 30 años que fue vendido, ha pasado ya por 5 manos, se ha hecho escritura siempre, sí. Y al año siguiente te vuelven a mandar la factura. Sí, en ese caso lo que la gente puede hacer es recepcionar la factura y no abonarla. No abonarla y esperar que plantee el que se plantee el juicio y después interponer la excepción que corresponde. Venirnos a buscar después, por supuesto. Nos vienen a buscar a porque nosotros. Esto es lo después. mismo. A ver, primero y principal hay que ver cómo es la notificación de esa, no hay de esa intimación. Es nada más que una factura que te llega. No, pues yo he tenido casos donde se generaba una intimación, que a partir también hay que mencionarlo, a través de, por la Ley de Defensa del Consumidor ya no se pueden hacer intimaciones amenazantes. Esas intimaciones que solían hacerse demanda extrajudicial, no hay demanda, para evitar embargos y todas estas cuestiones, antes se solía hacer, hoy por hoy eso no está hay demanda. prohibido. Igual que te llega la factura de algo que tu casa, sí. Pero te llega de una casa que vos vendiste hace 30 años. En ese caso, la persona que la recibe no está obligada ni siquiera a concurrir a la dirección. Claro, porque todo es tiempo y el tiempo se paga. Se paga, sin y la duda. contratación de abogados se paga. Uno no puede estar permanentemente. Por eso, cuando uno está seguro de, se podría decir, de la inocencia o de no ser un deudor. Claro, pero el problema es que por ahí, automáticamente por se ahí puede ha pasado, eso. yo no sé quién lo ha hecho, si la municipalidad, si renta o quién, que te ponen a deudores en un... ¿Verá? Deudores en una exhibición donde se los expone. Y vos figura tu nombre, pero claro, hace 30 años que ya no es tuyo. Pero aparte también hay una cosa que hay que resaltarla, Juan Carlos, y es que muchas veces las intimaciones llevan un plazo que ya se encuentra prescripto. Y la gente por ahí, por inocencia o por desconocimiento, se presenta y abona esa deuda. Y pasa a ser aquella obligación que está prescripta, pasa a ser una obligación natural. Es decir, el Estado no me la puede demandar, pero si yo voy y la pago voluntariamente no lo puedo repetir. Porque en realidad es una deuda natural, claro, pero es deuda. Exactamente, es una deuda natural. Si la persona va y lo paga voluntariamente, el Estado no está obligado a repetirlo, pero la persona ya lo pagó. Entonces, por ahí es importante saber cuáles son los plazos de prescripción para que en el caso de que uno se lo intime, solamente abonar la deuda vigente. Vamos con el doctor Falcón. La delación premiada, el caso del arrepentido. Ducler, como tantos casos, ¿no? La gente cada vez más está defendiendo esto, que si alguien acusa hacia arriba, al Estado le puede convenir, aunque sea tomándose la nariz, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Hay dos figuras, una es la del arrepentido, que permite al arrepentido, que esto no es igual a la de Brasil, que permite una reducción en sus condiciones de futura sanción, y denuncia personas que cometen de igual rango o rango superior al delito. Y la delación premiada, que era lo que iba a hacer Ducler antes de su muerte, que es una ley que ya ha sido sancionada, que está faltando nada más que se reglamente, es la posibilidad de ir y presentarse, decir, yo conozco de tal delito, quiero saber cuánto me pagan. En especial a los delitos delitos tributarios, porque está establecido un porcentaje de lo que le permita recaudar al Estado como premio, y es más o menos el porcentaje que está establecido en el Código Civil para el quien encuentra el tesoro de otro, un 10%. Esto está hoy legislado. El tesoro, la ley sí ya está, falta nada más que la reglamente, pero esto, como conversábamos... Cónyuge defraudado, ¿puede también pedir el 10%? Perdón, esto es una cuestión que queda. Ningún código de procedimiento acepta la denuncia de un cónyuge hacia el otro, salvo
que la denuncia sea de un delito que haya puesto en riesgo la vida del denunciante. Lo demás no puede ser recibida, es nula de nulidad absoluta. Porque me imagino que el cónyuge sabe todo. A veces. A veces, ¿no? Y es una No, pregúntele a Yanina Latorre. Sí, una buena fuente de información de la Sí, víctima, no, imagino. pero claro, el tema es que además Ahí le cambiaría la figura del arrepentido en todo caso. y lo que va a pagar lo que sí es a tal punto que aún divorciándose, todo lo que haya conocido durante el matrimonio no lo puede denunciar. Casi como un secreto de confesión. Más que eso. Más que eso, porque yo tengo secreto profesional, salvo que sepa que se va a cometer un delito, y eso me eximiría de las sanciones. La esposa no puede ni eximir, no hay sanciones, es nula la denuncia. Fíjense, en el caso del periodismo es al revés. El periodismo informa, Sí. siempre. Lo que no da la fuente. Hay que preservar la fuente. Y además no está obligado, aún sabiendo la noticia, no está obligado a informar. Bueno, Usted pero- puede preservar la noticia, quedarse dueño de la noticia. Pero no dar la fuente me parece algo lógico. Sí. Mucho más lógico que lo que ocurre ahora, donde una madre que sabe que le están metiendo droga al chiquito de 10 años, tiene que ir ella personalmente y denunciarlo, con lo que corre riesgo su vida. Total. Está en el mismo barrio donde se comete el delito. Esto es un asunto que hay que preservar también al denunciante. Bueno, hoy una de las Sí, noticias del sí. día de hoy es el caso Oris, que todavía sigue dando vueltas, en donde se acusó que la madre de la nena sabía de que Oris podría haber abusado y que no lo denunció. El tema es que Con se lo ha hecho cual- público algo que se dijo en una cámara GESEL. Y los asistentes a la cámara GESEL específicamente, cuando hay un menor, salvo el juez y la defensora, que pueden actuar, pero nadie puede hablarse afuera, porque estamos Y lo ha dicho un abogado. no se puede hacer. Hay cosas que no se puede hacer por más abogado que sea. Y a Porque ver- estamos dañando a la menor. Que nos explique esto la licenciada Vanessa. Sí, el objetivo de la cámara GESEL es justamente brindar como un espacio óptimo y adecuado a un niño o una niña que anteriormente declaraba frente a distintas personas, ¿no? Entonces se hace un único acto y tiene justamente el valor de una declaración testimonial. Es un método más o es un elemento más de prueba en cualquier causa penal. Pero vos Con lo cual, como psicóloga estás obligada a mantener en secreto todo lo que se hable ahí. los psicólogos estamos obligados a mantener en secreto absolutamente todo lo que trabajamos, al no ser que el juez nos levante el secreto profesional, porque esa información es útil para el juez. ¿sí? Y cuando Pero es un abogado el que rompe el secreto, como en este caso. de la El juez misma no puede manera. levantarme. ¿Mm? Y yo, Vanessa, Sí. creo que ni el juez puede levantarte a vos. Sí, la diferencia está en que vos tenés para la algo se facultad hace de la hacerlo cámara GESEL. sin Claro. sanciones. No, Pero además el lo- juez no te puede decir, te levanto y habla. No, Eso no, no, lo pero puede hacer. nosotros los... El informe pero lo la- tienen que pasar, para claro, algo la se ha cámara hecho la GESEL cámara Y GESEL. en cámaras Un que ayudante de la generalmente justicia. ayudante de En la justicia, realidad- aparte nos estamos llevando todos. A ver, un en realidad homicidio. todo lo que trabajamos los profesionales psicólogos en el ámbito del Estado vinculados a la justicia es para dar respuesta a lo solicitado por el juez. El juez te dice, evalúe sí, observe sí, y tenemos que contestarle al juez verdaderamente. Sí. Es esa la función del objetivo de cualquier evaluación que se hace dentro del ámbito estatal Claro que es vinculado a una la respuesta pericial. justicia. En base a tu conocimiento, evalúe sí. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ir al corte. Yo tengo para ustedes que me expliquen, no sé lo que ha pasado en la Corte de San Juan, pero dos abogados me lo podrán explicar. Pero acá hay un fiscal federal que acusa a un cortista, nunca había visto un caso así. Primero que la acusación la hace el fiscal, nosotros estamos acostumbrados a que los jueces sean los que hacen las cosas. El sistema federal La hace, pero expliquen, es un sistema distinto. explíquenlo a la gente que no lo entiende, ¿no? Si se puede imputar por los delitos de lesa humanidad 40 años después, 30 años después o lo que sea. Y después lo que más me llamó la atención es la reacción de un cortista con palabras que para mí son amenazantes hacia otro poder, como es las declaraciones de Adolfo Caballero, presidente de la Corte, hacia el fiscal Maldonado, ¿no?
que tenga mucho cuidado porque... Se le puede venir en contra. Y yo recuerdo que la Corte de Justicia muchas veces hizo juicio contra quienes acusaron de cualquier cosa. Caso Indio Busto. Pedido de jury político, después han tenido que pagar indemnizaciones a los Y jueces. un abogado, creo que- Entonces había quedado planteado un caso. Lo que ha pasado en la Corte, yo que no quiero opiniones ni políticas, sino técnicamente explíquenme cómo es la relación entre los distintos poderes, cómo funciona la justicia federal, cómo funciona la justicia provincial. La diferencia es notoria, aunque dentro de no mucho tiempo van a ser similares. Lo primero que tengo que aclarar es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Nunca. Por lo tanto, esto es un fallo bastante llamativo porque fue declarado imprescriptible luego de que ya habían prescripto. Entonces volvieron a abrir las causas. Por otra situación, ¿Qué es lo que es delito de lesa humanidad? ¿Qué es lo que es? todos los delitos que se han hecho, todos los torturas, privaciones legítimas, todo delito que se haya hecho con motivo de razones políticas, raciales, religiosas. Pero siempre desde el Estado. No. Puede ser Todo, también- desde los privados también. Lo También. que pasa es que, bueno, hasta el momento se ha juzgado siempre del lado del Estado, ¿no? Pero Y supongamos- no solamente en el Estado militar, sino también el proceso que se está investigando abarca desde el gobierno de Isabel Martínez de Perón y de Perón mismo, donde hay 1000 desaparecidos que todavía, bueno, no han sido Pero juzgados. vamos a suponer un caso. Al presidente Macri lo secuestró una banda una vez. Sí, ¿No es cierto? sí, me acuerdo. Una banda que no tenía connotaciones ideológicas, No, creo no, que no, eran no. delincuentes ¿Cómo era un...? Y lo tuvieron en un sótano. Es que fue esa... ¿Eso sería lesa humanidad? No, para nada. Nada. Hay un caso puntual de un militar que fue detenido y luego liberado porque la Cámara consideró que los secuestros que él había hecho eran con fines económicos y por lo tanto no tenían fines políticos ni religiosos y por lo tanto no entraba en lesa humanidad y había prescripto la causa. El caso ¿Está bien? Pucho, por ejemplo, lo mismo. El que ampuchó eran secuestros extorsivos o económicos. Nada más. Lo demás entra. Pero además hay figuras especiales o delitos especiales dentro de la lesa humanidad que, por ejemplo, es distinta la lesa humanidad, la asociación ilícita en lesa humanidad, que la asociación ilícita del Código Simple. El Código Simple son 3 o más personas. En la lesa humanidad son 10. O sea, son prácticamente bandas. Está bien. En el proceso federal, tomado noticia de un delito, el fiscal actúa. No necesita al juez. Es el fiscal que toma, investiga y pide al juez más investigaciones. Cuando acá nos está faltando en San Juan lo que existe quizás en Capital Federal, que es el juez de garantía. El fiscal en realidad se presenta ante el juez de garantía y dice, señores, necesito detener a tal persona porque estoy investigando de acuerdo a tal testimonio que puede ser autor de tal delito. Está bien. Acá directamente se le pidió al juez federal, a Rago Gallo, y Rago Gallo ha autorizado, según lo he tomado noticia esta mañana, autorizado a la citación a prestar declaración indagatoria del cortista Está bien. involucrado. Y Esa- ahora bien, Esto no se significa lo puede- en nada, no cae el estado de inocencia del cortista. El fiscal tiene información, un testigo que fue en un juicio y dijo, señor, pasó esto, entonces dijo, si ha pasado esto y hay un testigo, esto es un delito. Solicito que se le tome indagatoria, porque además el cortista está eximido de arresto. está eximido del resto. ¿Y Sí, tiene que mientras ser continúa. presencial o puede ser por escrito la indagatoria? Puede optar. Pero, según tengo entendido, el doctor Caballero Vidal iría, se presentaría. Bueno, hasta ahí entonces. Eso sería la es- parte técnica. La parte técnica es un caso absolutamente normal Claro. de una persona que ha denunciado un hecho concreto y ha actuado un fiscal con las garantías que tiene de actuación. Que no lo ha denunciado por A lo ver, por creo su que no hay actitud una de denuncia de un cortista. hecho concreto, sino que hay un testimonio donde Hay un la hecho que- Cámara de... No, el la revólver. Cámara- Claro, Sí, la sí. cuestión es, No, no, es esta, pero- en un juicio de lesa humanidad, Claro. que ya lo había En hecho la hace sala. 3 años en el anterior juicio y lo volvió a repetir ahora, el abogado Pedro Bayugar dijo que cuando él pidió por la liberación, por bienes que tenía el ingeniero Sabinelli en ese momento que no se encontraban, fue a hablar con el juez de ese entonces, juez penal, Caballero Vidal, y que, según lo que dijo Bayugar, le había sacado un arma intimidándolo y diciéndole que se olvidara del asunto. Esa es la denuncia concreta que ahora
Hasta ahora hay un testimonio dentro de un juicio de lesa humanidad. Pero lo importante es que el acta que se elabora del testimonio del abogado Bayugar se envía a Fiscalía, es decir, la Cámara que estaba llevando a cabo el proceso lo envía a Fiscalía y Fiscalía ahí es cuando considera y genera la imputación contra el cortista. El testigo no ha hecho denuncia. No ha hecho denuncia. Es el no hay una fiscal que denuncia. ante un hecho... Porque están obligados a Inicia denunciar todos el los proceso. posibles delitos que tomen conocimiento en el ejercicio Pero de es su lo función. lógico, uno ve en las películas y son los fiscales los que acusan, ¿no es cierto? Es que a ese sistema vamos a ir en San Juan, calculo que a fin de año. Bueno, este es un tema. Las otras son las declaraciones del doctor Adolfo Caballero, que las levanta Diario de Cuyo, y que yo leo esas declaraciones y me parecen amenazantes. No sé cómo lo ven desde el punto de vista del ejercicio profesional de ustedes. Yo lo que debo decir que yo no puedo desprenderme de quién soy. Una opinión tiene que ser muy cuidada, depende de quién es. Un cortista no puede opinar así de alguien del Poder Judicial, porque sería limitar la situación a amedrentar o decirle tené cuidado con lo que haces, porque justamente del otro lado, él está del otro lado también. Entonces yo creo que, bueno, me parece que fue un exceso innecesario y que, bueno, muestra una situación que no debiera darse, porque esto es atacar a la institución. Pues yo puedo estar de acuerdo no con el fiscal Maldonado, de hecho en muchas causas hemos estado en mucho desacuerdo, pero él es el fiscal y está cumpliendo su obligación. Lo contrario lo estaría yo criticando porque no cumple. Yo creo que, Juan Carlos, acá lo que hay que preguntarse, porque hay veces que las cuestiones son legales pero no son legítimas, y creo que acá se da Sí, eso. sí. Creo que en función del cargo que está desempeñando, creo que no es legítimo hacer los comentarios. Si uno se pone a analizar, yo no sé si técnicamente configura el delito de amenaza. Porque uno se pone a ver y en definitiva entiendo yo que lo que hace el ministro de la Corte es decir, si se excede, si hace una falsa imputación, puede quedar sujeto a un jurado de enjuiciamiento. Sí. Porque también es una figura delictiva que la puede cometer el fiscal. Entonces creo que estas son las situaciones, es como, interpreto que hay que querer decir, no es muy fácil imputar a un ministro de la Corte. Sin duda que esto volvemos a repetir, creo que no es legítimo que lo haya dicho, pero lanzada esta manifestación, creo que uno también puede analizar. Estamos hablando no de un ministro de la Corte, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan está hablando del fiscal federal. Ahora, lo que también hay que ver, Juan Carlos, Es decir, aquí estaría hablando él como el Poder Judicial de San Juan. claro, es el... Que uno no se puede sacar la camiseta. No, Sí, el no Poder es Judicial de posible San Juan decir, le advierte al Poder Judicial opiné Federal como esto. un chico de secundaria. Lo que sí quiero aclarar, el delito de amenaza no solo tiene que ver la amenaza, sino que la amenaza tenga entidad. Si a usted, un chico de 5 años, le dice te voy a pegar una paliza, y usted no puede hacer la denuncia porque no tiene entidad la amenaza. Ahora, si la persona tiene 25, sí, usted puede sentir. Tiene que realmente sentirse amedrentado la víctima para que sea el delito configurado. Bueno, evidentemente el fiscal no se ha No, sentido pero- amedrentado no. y también el periodismo, que siempre es el culpable de todo, lo ha informado tal cual lo ha visto. No, pero no, Ahora, la culpa no es el cartero. Por eso, la culpa pero no es el cartero de es traer la que, boleta de la ¿sabes luz. lo que pasa? Yo escuché en el café gente que decía, esto es porque quieren los cargos de la Corte y están organizándolo los periodistas mandados por alguien. No, señor. No, esa parte es nada una que ver, nadie ha pedido nada, no está en juego los cargos de nadie, es simplemente un caso que es Ahora, información. lo que también... Es Juan decir, tiene Carlos, igual yo- trascendencia, por ejemplo, en Buenos Aires, la diputada nacional, Elisa Carrió, está denunciando muy fuerte al presidente de la Corte de Justicia, Lorenzetti. Sí. Es decir, una diputada nacional lo está denunciando de cosas muy graves al presidente de la Corte de Justicia. Uno como periodista, si lo hace esto, Ahora- no es porque quiera que renuncie Lorenzetti o no, sino porque quiere que se investigue si lo que dice una diputada nacional es cierto o no. Ahora, Ahora, además, yo me el hago una periodista pregunta, informa, porque- no está buscando, no tiene una segunda intención de que se investigue, informa lo que está ocurriendo, que si no informara esto Bueno, queda en un ámbito yo no es una privado. periodista, es una diputada No, de la estamos Nación. hablando de los... Y creo que si ella tiene conocimiento por una obligación legal que lo establece el Código de Procedimiento, está obligada a denunciar. El caso Esto es más grave todavía. esto es lo que ha pasado- Porque cuando no es solamente una diputada nacional, es la jefa
la principal aliada del presidente de la Nación, y sale en la tapa de todos los diarios el abrazo de ella con el presidente este fin de semana. Sí. O sea que ya tiene que tomar partido, aparentemente, en ese cuadro, también la presidencia de la Nación, ¿no? No sé. No, porque en realidad quien tiene que hacerlo son los jueces, el fiscal. No, pero si hay una denuncia, actúen. Pero hay una presión. Pero también ella está obligada, si ella es una funcionaria sí, la ha pública. hecho. No, pero si ella aparte hace la denuncia. El tema es que no solo a veces hace la denuncia como diputado, a veces la hace como individuo solo. Pero lo que pasa es que tardan ¿cuántos años? Los fiscales a nivel de Buenos Aires es un desastre. Lo de Tortuga Casanelo no es un sobrenombre casual. Se aceleran unas cosas y otras cosas no se aceleran. Lo que también, Juan Carlos, yo creo que al menos a mí me ha dejado un interrogante, es la presentación que se ha hecho, creo que en la Cámara de Diputados, en relación a este tema. Porque no hay que perder de vista que para poder avanzar con la destitución de un ministro de la Corte, se tiene que hacer mediante el proceso de juicio político. Entonces creo que, no sé si ha sido el fiscal Maldonado, han hecho una presentación, entiendo, en la Cámara de Diputados, todavía no había ninguna información formal, pero esa presentación, al menos lo que yo he tomado conocimiento, no es una denuncia. Entonces, si es una presentación, creo que no va a tener andamiaje para poder hacer la apertura de una presentación conforme lo que hace el pedido de juicio político, ¿no? Entonces creo que todavía hay que ver cómo va a seguir este tema. Sí, evidentemente se está siguiendo muy de cerca. Cambiamos, no es menor porque lo que pasa, la sensación que queda es que si a un fiscal federal, con el apoyo del juez federal, porque le ha hecho lugar, se le puede decir eso en ese tono, que será o no será amenazante. ¿Qué pasa si se presenta el señor Juan Pérez y dice, señor, mire, este es el problema, Sin duda. y creo que la función del periodismo es apoyar esto, que la gente no tenga miedo de denunciar cuando tiene que denunciar. No es porque haya segundas intenciones. Terminemos con eso de las segundas intenciones. Se tiene que dejar que la justicia investigue de manera libre, porque esta es la función de la justicia. ¿Qué nos interesa a nosotros que la Cámara esté Juan o Pedro? Si no, no va a ser ninguno de nosotros, seguro. Esto está claro. Aparte, en realidad agrava más la situación, porque si se lo considera inocente, la gente va a sospechar del fallo, y si se lo considera culpable, lo va a sospechar del fallo. O sea, a veces hay que mantener silencio, y lo mismo que se pide, dejen trabajar la justicia, es la justicia la que tiene que dejar trabajar. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, pero Vanessa, importancia de los exámenes psicotécnicos. Nosotros le agregamos una cosa, también la responsabilidad del profesional. ¿Por qué? Yo sé que acá hubo una época en que se jubilaban por problemas psicológicos cualquier cantidad de gente. Y había psicólogos con el lápiz fácil y inmediatamente y se jubilaron personas de 40 años, de 35 años, todas por problemas psicológicos. Esto es un poco la doble cara. Por un lado, es necesario el examen, por el otro lado, la responsabilidad del profesional. ¿Le quitan la matrícula si se equivoca? Sí. ¿O si alguien le prueba? Sí, sí se le puede quitar la matrícula a un profesional. Son evaluaciones muy importantes y muy serias para realizar. Una cosa es una evaluación psicológica o psicotécnica a los fines de utilizarlo en una empresa, por ejemplo, privada o en el Estado. ¿Sí? Digo en el Estado también porque tenemos historia en el ámbito de educación, en el ámbito de los distintos ministerios, donde nos hemos encontrado incluso con casos de pedófilos, de celadores que han golpeado a los niños, que quizás con una buena evaluación se podría haber prevenido todo esto. En la parte privada, bueno, es responder al perfil. Un chofer de un ómnibus, por ejemplo, claro, que lleva pasajeros. En la parte privada, básicamente responder al perfil del cargo para el que se postula. Uno a través de la utilización de los test, hay una gran batería de test, y uno elige el test más oportuno de acuerdo a lo que se quiere evaluar. Se puede evaluar capacidad de liderazgo, trabajar en equipo, inteligencia, memoria. ¿Sí? Entonces con la evaluación se responde a lo que están pidiendo. O lo que hablábamos recién, por ejemplo, una pericia, evaluar si la persona tiene determinado tipo de personalidad, si puede cometer determinado tipo de delito, entonces se seleccionan los test necesarios para poder evaluarlos. O también habilitarlo para
En la docencia se utiliza mucho esto, que si está habilitado para dar clases, si está habilitado para portar armas, si está habilitado para... ¿Qué responsabilidad tiene el profesional? Mucha, ¿sí? Porque en realidad cuando uno hace un certificado de habilitación, abajo está poniendo la firma y el sello con la matrícula, ¿sí? Entonces, ¿hay casos en San Juan donde se han quitado matrículas? Sí. Existe lo que es el Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos tiene un tribunal de ética que recibe este tipo de denuncias de cualquier actuación profesional que no sea la oportuna. O sea que sí se pueden quitar la matrícula. Pero también es importante tener en cuenta que las evaluaciones son momentáneas. Yo puedo evaluar hoy en día a una persona y ver que no tiene ningún indicador psicopatológico, ¿sí? Y mañana esta persona, qué sé yo, cae en una depresión a partir del fallecimiento, sí, y si aparecen indicadores en ese momento, y hoy no. Entonces también esto es importante tener en cuenta. Y después, ¿cómo respaldo yo? Porque eso es muy importante, guardar todas las técnicas y todo lo que se va utilizando, porque puede ser que después no tengan que salir a responder por una certificación que hizo. Está bien. Bueno, este tema creo que podemos seguirlo la próxima semana porque es suficientemente importante, Sí. pero me imagino que si no hay una evaluación psicológica permanente, como estás diciendo, no sirve. Hemos tenido el caso de Sí. que ha tenido mucha difusión en el día de hoy, de un comisario en Loma de Zamora que la gente le pedía por seguridad, y el comisario le empezó a decir: si querés seguridad, pedí por mi sueldo, que yo cobro poco, que no tengo gas, y a los gritos con la gente. Claro. De hecho, muchas empresas la van renovando. Yo he estado realizando ahora evaluación de personal que pasa de Techín, que va de Veladero a Tambolar. Y son personas que se las ha evaluado hace 2 o 3 años atrás y se las vuelve a evaluar.